aquí estaría un poco la magia de cómo funciona el JS Interop. A mí lo que más me interesante, bueno, es que de hecho, pues mira, ya que has dicho lo del repo, vamos a ver un ejemplo más sencillo. A ver. Si queréis ver un ejemplo directamente de JS Interop, aquí sí que hay un ejemplo en el cual estuvimos viendo todas las maneras en las cuales podemos interactuar y es mucho más sencillote. A ver, esto sería la librería de Razor. Vamos a ver, porque tengo dos, ahora que lo pienso. Vale, porque este era... Vamos a este. Vale, aquí estábamos probando el Recorder Component. Con lo cual, pues mira, si queréis un componente para grabar audio, aquí está. Entonces, la movida está... Bueno, estoy utilizando TypeScript. Y la movidilla está realmente en que tú tienes una manera muy fácil de usarlo. A ver, seguramente en las simples donde hice todo para verlo. Que estará directamente en el componente, supongo. External component, aquí tendríamos ya el external component. Correcto. Mira, aquí fueron pruebas directamente del uso de JS Interop, ¿no? Entonces, al final, si nosotros queremos llamar a funciones JavaScript desde un componente, simplemente tenemos que inyectar el componente de la interfaz y JS Runtime y directamente ya podemos utilizar este componente para invocar funciones de JavaScript. Entonces, por ejemplo, aquí estamos importando jQuery. Importamos una librería cualquiera. Y una vez eso, ya podemos hacer uso, podríamos hacer uso de ello aquí, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos haciendo un alert de una acción, otro alert. Esto ya es una prueba de una función, que ahora veremos porque esta función pues estará definida en una librería cualquiera, ¿vale? Una función con retorno, por si necesitas tener un retorno. Estos serían todos los ejemplos sencillos, ¿no? ¿Ves? Os fijáis que aquí ya he creado un JS invocable return to César. Esto será porque quiero tener una función que luego pueda llamar desde esta función con return, ¿vale? Este es un caso muy sencillo en el cual se ven un poco todos los casos de JS Interop, ¿vale? Si ahora vamos a la parte del JavaScript, que estará... No sé si había que... correcto. Tiene que estar aquí. Y aquí, ¿ves? Tenemos... Directamente declaramos la función y sobre la propia ventana tenemos myFunctionTest. Esta función es la que estábamos llamando desde el otro lado. La hemos declarado aquí directamente en la ventana. Aquí lo mismo, declaramos mi función con retorno y si os fijáis aquí hago un prompt y fijaros que la magia está aquí. .NET. Y estoy invocando directamente esta función que habíamos declarado como JS invocable. Entonces aquí en este ejemplo sencillo tenemos tanto el uso de JavaScript hacia César como de César hacia JavaScript, ¿vale? Ahora bien, al final, ¿qué es la manera en la que yo vi más interesante usarlo? Pues por ejemplo, si tú tienes... a ver, porque supongo que TypeScript... Bueno, porque TypeScript lo tendré en código normal. Seguramente esté aquí. Sí, a ver, el proyecto de DNJ Collab, este que verás aquí, realmente son todo pequeñas muestras de cosas concretas, pero o sea, como las hemos trabajado en directo, tampoco es que haya nada de teoría explicada, ¿no? Entonces, pues en concreto este ejemplo estuvimos viendo el uso de JS Interop y vimos pues cómo usarlo de una manera, cómo usarlo de otra y al final pues indagamos sobre ello y un poco la conclusión fue lo que iba a decir, que realmente lo interesante para mí, por lo menos, es que si tú partes, por ejemplo, de una API en TypeScript, me refiero a API, a una clase, a una función en la cual tienes funciones, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos record audio, stop recording, o set audio source y visualice canvas. Este componente, si lo vierais,
Veréis que es un componente en el cual tú le das a grabar, aparece un canvas, te sale la onda de audio, graba, pausas, tal. Podéis haceros fork y lanzarlo, ¿eh? Funcionará. Entonces, te ha funcionado algo, ¿no? Lo interesante de esto es que, para mí lo interesante por lo menos, es coger esa API y sacarla a un componente en C#, en el cual yo voy a tener también un start recording, stop recording, set audio source, visualize canvas y que llame a las funciones de mi API. De esta manera es como vamos a conseguir que un componente, por ejemplo, que utilice eso, que sería este, simplemente va a atacar a un recorder componente JSInterop, que es un objeto que viene por inyección de dependencias y que va a ser nuestra API para atacar al JavaScript. O sea, directamente vamos a tener un servicio que ataca una API de JavaScript. Entonces, esta fue la manera para mí más interesante. Y, en fin, un poco esto es la movida. Que al final puedes llevarte todo, digamos, a C# y no estar pensando a ver qué función llamo, ni tener hardcodeos por ahí raros, sino que tú tienes tu propio servicio, como lo tendrías de cualquier otra cosa, y ese servicio ya ataca al JavaScript. Eso, el handicap que tenía era que al crear esto, pues había alguna movidilla, es que primero había que crearse... Bueno, no había mucha movida en esto, creo. Era... esta era la movida. Esto en concreto sería TypeScript, pero vamos, que al final lo que tienes que tener es un componente en el propio window. Entonces, lo único que aquí pues tienes un componente que realmente es este recorder component JS class que es exportado de este de la API que hemos visto, de aquí. ¿Ves? Que aquí exportamos el recorder, el module, ¿vale? Bueno, se hace un poquito distinto, pero que es lo mismo, o sea, que decir, no tiene más.